Bueno, buenos días. Yo soy Manuel Gómez Larrocha, residente de cuarto año de aquí del Servicio de Anestesiología de Son Espases, y hoy vamos a hablar de la gestión de crisis en anestesia torácica. Este es un poco el índice que vamos a seguir. Primero una introducción, las particularidades en cirugía torácica, luego hablaremos de la CRM, la Crew Resource Management, una aplicación práctica, un ejemplo, y por último mencionaré el modelo Vortex. Como introducción, el éxito en una gestión de cualquier crisis depende sobre todo de dos factores, se pueden dividir, los factores técnicos y los factores no técnicos, o lo que en otros sitios hablan de habilidades humanas, habilidades no técnicas. Las habilidades no técnicas son la capacidad de liderar, la capacidad también de ofrecer esa ayuda, la capacidad de ser seguidor y saber recibir la información que el líder nos dice, que haya una comunicación eficaz entre todos y que sepamos repartirnos las tareas. Al final la gestión de una crisis no se puede basar simplemente en la habilidad improvisada de un facultativo, de un profesional, por muy bien preparado que esté. Al final se necesita un equipo y que haya una preparación y un plan, que haya una estrategia, un plan y una acción. Porque, por ejemplo, en una situación de parada, aunque tengamos el mejor equipo, los mejores profesionales, los mejor preparados, sabemos qué tenemos que hacer, cuál es nuestro plan, cuál es la estrategia que tenemos que seguir. Por ejemplo, en el momento que tenemos que usar el desfibrilador, si es uno nuevo que acaban de traer y no sabemos usar, o está sin batería y tenemos que enchufarlo y no llega a la pared, por muy bien preparados que hayamos estado, nadie ha previsto eso, nadie ha previsto cómo solucionar eso y nos encontramos con un problema que tendría que haberse puesto sobre la mesa y haber dado una solución. Entonces, al final, tenemos que tener para la gestión de esta crisis una preparación de todo el equipo, los instrumentos necesarios y conocer el ambiente en el que estamos. Daniel Kahneman, un psicólogo, vio que en la gestión de la crisis las decisiones nacen de dos sistemas, lo digo de estos sistemas. El sistema 1, que son los pensamientos veloces, que son como los automatismos, lo que nos hace ganar tiempo en momentos de crisis, por ejemplo, en cirugía torácica, cuando estamos en ventilación unipulmonar, cuando tenemos una desaturación mantenida, grave, que no conseguimos remontar, ese subir la FIO2 al 100%, es un pensamiento veloz que lo hacemos para ganar tiempo, para luego que el sistema 2, que son los pensamientos lentos, es ese control de supervisión del sistema 1, ver qué está pasando y entender. Lo que hace es reevaluar la situación para llegar a una solución. Entonces, los pensamientos del sistema 1 en una crisis, todos los individuos los tienen. Y, por ejemplo, en una hipotensión, durante una anestesia, a lo mejor un miembro, un compañero, lo que hace es bajar la dosificación del anestésico que estamos dando y otro lo que hace es poner un vasoactivo. Los dos son para lo mismo, los dos es un pensamiento veloz, pero luego hace falta que haya alguien que coordine todos estos pensamientos y los lleve a un flujo ordenado, y esto será el líder. Esto es lo que necesitamos. Y luego, lo que he dicho, el sistema 2 es necesario para estas situaciones de crisis, que al final es incertidumbre, no saber muy bien qué está pasando, que es el que reevalúa y nos ayuda a saber qué está pasando. Lo que he dicho, la necesidad del líder para integrar todas estas decisiones, y está la regla de 10 segundos para 10 minutos. Esto quiere decir que el líder en un momento de crisis se tiene que tomar, aunque sea 10 segundos, para decir en voz alta las circunstancias en las que estamos, la situación, cuál es el plan que estamos realizando y hacia dónde estamos yendo. Y esto te valdrá para los 10 minutos siguientes, que te tomes los 10 segundos para los 10 minutos siguientes. Y luego siempre tiene una comunicación en asa cerrada, es decir, que el líder cuando dé una orden tiene que ser una orden concisa, que se tiene que comunicar de manera asertiva, y el interlocutor, el receptor que la recibe, uno de los seguidores, tiene que confirmar que lo ha oído, que lo ha entendido y que lo ha hecho. Pensado no es lo mismo que dicho no es lo mismo que oído no es lo mismo que entendido y entendido no es lo mismo que hecho. Tenemos que hacer el doble check tanto de decirlo como de que lo hemos recibido. Entonces, al final, el líder será el que se asegura de que estemos siguiendo los algoritmos y protocolos que hay que seguir, es el que asigna las tareas al resto de miembros, es el que suministra y recibe toda la información de los seguidores, pero los seguidores también pueden surgirles dudas durante la gestión de la crisis que tiene que comunicarle al líder, y el líder al final, en esa incertidumbre, será el que tome las decisiones finales. Luego, las particularidades en la cirugía torácica, pues tiene el riesgo común de cualquier acto anestésico, cualquier acto quirúrgico que se lleva a cabo, a lo que se le añade la complejidad en la gestión de la vía aérea, la singularidad del acceso
de estas cirugías y la inversión de las condiciones fisiológicas del tórax y la posición que tenemos. Entonces, surgen múltiples situaciones de crisis en los que se podría desglosar mil maneras de gestionar esas crisis. Entonces, lo que proponen es un método de análisis jerárquico de las distintas situaciones y de las tareas que se requieren. La crisis, al final, cuanto más rápido sea y cuanto más rápido se instaure, menor tiempo de reacción vamos a tener. Entonces, se propone hacer un algoritmo personalizado y adaptado para cada una de esas situaciones. Uno de estos algoritmos de análisis jerárquico es la Failure Mode and Effect Analysis, la FMEA, que al final lo que dice es que para las distintas situaciones que podemos prever que se pueden dar, analicemos la probabilidad que se puede dar y las distintas acciones que habría que llevar a cabo para resolver esa crisis. Esto lo que hace es aumentar considerablemente la seguridad del paciente y esto, junto con los checklists clínicos que se hacen, disminuye considerablemente el error humano y facilita la resolución de estas crisis. Este es un ejemplo de la FMA, que lo que es una situación de crisis en la que al final el paciente que está en decúbito lateral tengamos que ponerlo en decúbito supino. Lo primero es que se tienen que definir las condiciones para que se tome esa decisión, para que se decida pasar a un paciente que está en decúbito lateral en decúbito supino. Lo segundo es quién lo va a decidir, que será el líder del equipo, en este caso será el anestesiólogo, y será él quien decida. La decisión final depende solamente de él. Luego, especificar las distintas acciones, ya sea, por ejemplo, apartar el material quirúrgico, como este, para ponerlo en decúbito supino, que tiene que ser definir ese problema que puede encontrarse, quién lo haría, que sería enfermería, la probabilidad, luego te dicen que defines la probabilidad de que ocurra y la gravedad de si no se realiza, qué pasaría si no se puede. Y luego también te dicen que se escriban y que se pongan las comprobaciones previas que tendrían que hacer para evitar que se diese ese problema. Después, el mantenimiento de las constantes basales, las conexiones al respirador, esto sería parte del anestesista y parte de enfermería, y verificar que las conexiones están bien, que el respirador está a la distancia correcta, que están todas las conexiones bien puestas. Todo esto tenemos que ir previendo. Entonces, te va desglosando para este simple cambio de posición, que es una situación grave, las distintas acciones que se tendrían que llevar a cabo, quién las tiene que realizar y qué problemas se puede encontrar. Luego el CRM, vamos a hablar ahora un poco de él. Bueno, las crisis médicas son complicaciones que se pueden encontrar intraoperatorias, por ejemplo, y son muy difíciles de gestionar, por una parte, por la gran cantidad de gente que está implicada y por las graves consecuencias que podría tener para nuestro paciente. Y en concreto, las emergencias intraoperatorias entran dentro del grupo que se llaman de alta intensidad, por esto, por la gente que implica y por las graves consecuencias que tenía para nuestro paciente, y de baja oportunidad, porque por suerte suelen ser poco frecuentes, pero esto también, por desgracia, hace que el error aumente al ser poco frecuentes. Entonces, en los años 70, el doctor David Gaba, que es un anestesista norteamericano, durante un entrenamiento de aviación, vio similitudes muy parecidas en las crisis que tenían los pilotos con lo que ocurría en un quirófano. Todo esto nace de la aviación, la Crew Resource Management, que era recursos de la tripulación para el manejo de los recursos de la tripulación, y lo que hace es trasladarlo a quirófano. Él lo que vio que este CRM, que se desarrolló primero en los años 70, como he dicho, para la aviación, vieron que la mayoría de eventos graves que sucedían, en el 85% estaba implicada en alguna medida el factor humano. Y en todos estos entornos de alto rendimiento que hemos dicho, de alta intensidad, el error humano siempre es muy alto. Entonces, la CRM lo que hacía era instruir a la tripulación para usar todos los recursos que se tienen disponibles para conseguir un vuelo seguro. Y David Gaba lo que hizo fue trasladarlo al quirófano. Su objetivo, pues, era coordinar y utilizar todos los recursos que se disponen para optimizar la seguridad y la resolución de las crisis en el paciente. Al final, el centro del CRM, todo de la gestión de las crisis, es la seguridad del paciente. Y no implica simplemente que cuando ocurra una crisis lo resolvamos, sino que busca poder anticiparse y tratar de resolver los errores antes de que ocurran, y que si han ocurrido no vuelvan a ocurrir más adelante. Fue así como la anestesiología, nuestra especialidad, fue pionera en esta manera de aprendizaje y de entrenamiento, que más adelante se ha ido
aplicando y lo han ido cogiendo también el resto de especialidades. Y otro punto que David Gaba cuestionó, él decía que cuando ocurría un error, lo clásico normalmente era decir que ese error humano había sido una imprudencia individual de un miembro del equipo. Y él dijo, no, esto es un problema de un sistema que ha llevado a que ese individuo llegue a cometer ese error, o mejor dicho, no haya previsto ese error y lo haya podido resolver antes de que ocurriese. Entonces, al final, el CRM trata de desarrollar todas estas habilidades no técnicas, habilidades humanas necesarias para gestionar esta crisis y para poder prevenirlas. Los comportamientos que se incluyen en anestesia los desglosó en estos puntos, que es la anticipación y planificación, una comunicación, un liderazgo con asertividad, la percepción de la situación y utilizar todos los recursos, distribuir todas las tareas y hacer una revalorización repetitiva de la situación y utilizar toda la información de la que disponemos. Como he dicho antes, siempre el centro de la gestión de recursos de las crisis es la seguridad del paciente. Y se pueden dividir en antes de la crisis y durante la crisis. En antes de la crisis están los recursos humanos, que son los conocimientos y habilidades de uno mismo y del resto del equipo, y estos no son constantes a lo largo del día. Influye mucho la hora del día en la que sucede, la fatiga que uno tiene, la carga asistencial que uno tiene, si alguno tiene un problema de salud, entonces no son constantes siempre. Los materiales, que hay que saber de qué material disponemos, dónde se encuentra, cómo funciona y también cuáles son los errores más típicos de ese material y cómo se podrían resolver esos errores más frecuentes. Luego las ayudas cognitivas, que al final son listas de comprobación, protocolos, que puede ser tanto en soporte papel, que los podemos imprimir y tenerlos en quirófano, tenerlos en consulta, tenerlos en el despertar, no solo en soporte papel, sino luego también hablaré, hay algunas aplicaciones en el móvil como apoyo cognitivo, y esto es muy útil en el periodo de estrés. Lo ideal es tenerlo memorizado, interiorizado uno mismo, pero hay veces que en estos momentos de crisis, con el estrés, con la ansiedad que se produce, uno puede bloquearse, entonces que algún miembro del equipo tenga esta ayuda cognitiva ayuda. Y como siempre, planificación, siempre estar preparados y, como dicen los pilotos, siempre volar por delante de nuestro avión. Y después, cuando pasa la crisis, saber quién es el líder y quién es el seguidor. Esto hay veces que es algo implícito cuando ocurre la situación y se asume, pero si no está claro, hay que dejarlo antes decidido quién será el líder y quién serán los seguidores. Pedir ayuda temprana, y hablan de que los facultativos con menos experiencia muchas veces serán falsos positivos, es decir, que no serán situaciones de crisis, pero es mejor pedir ayuda temprana y que luego no sea nada, a luego ir por detrás y que no estemos volando por delante de nuestro avión. Y evitar errores de fijación. Esto es algo muy típico que pasa en los entornos dinámicos y lo que nos hace es una incapacidad de revisar el diagnóstico o plan. Y es estar con una idea fija de a lo mejor erróneo, seguir intentando lo mismo sin a lo mejor parar, pensar y decir a ver qué está pasando. Entonces, esto se soluciona comprobando y recomprobando una y otra vez desde el inicio todas las acciones que tomamos, aunque pensemos que lo estamos haciendo bien, reevaluarlas una y otra vez. Y, como pongo aquí, obligatorio siempre pedir ayuda. De hecho, esto a veces ya no se incluye en la gestión, lo que es a nivel de equipo, sino a nivel individual ya es obligatorio pedir siempre ayuda de manera temprana. Y lo que decía el apoyo cognitivo, esta es una aplicación, el Amistad Critic, que está tanto en Apple como en Android, y al final tienes te ofrece distintas situaciones, crisis que se pueden dar y su solución, como esta última que sería la RCP en un paciente que está en decúbito lateral. Y luego la aplicación se pone como ejemplo en las cirugías de VATS no intubadas, las que se hacen con anestesia local regional y sedación. Entonces, este equipo, lo que ellos lo van realizando ya en su centro y lo que proponen son distintos ítems que hay que cumplir, una checklist que hay que cumplir para ir aplicándolo cada uno en su centro. Entonces, lo que dice primero es conocer cada uno su medio y los recursos de los que dispone y ser sincero con uno mismo de si lo puede aplicar o no y de si el centro, al final todos los cambios siempre son difíciles, pero ir gestionándolo para que se pueda realizar. Luego que haya un equipo que pueda realizarlo, una experiencia previa de lo que se habla que tiene que haber realizado 50 VATS convencionales y que entre ellos haya habido varios casos difíciles con las distintas complicaciones que pueda haber, y un anestesiólogo capacitado para intubación en decúbito lateral, que tendría que haber realizado por lo menos 20 casos de intubación en decúbito lateral
decúbito lateral izquierdo y derecho. Luego evitar actitudes peligrosas y la presión de producción se refiere a la presión que hay a veces asistencial de intentar alejar la lista de espera. Estos pacientes, ellos dicen que siempre que tendrían que estar programados el primero de la mañana. Tener el equipamiento necesario, que será para la cirugía estándar como se hace, y una mesa de emergencia que ellos tienen una checklist que tiene que ir cumpliéndose. Anticiparse y tener unos planes ya preparados y que el paciente, aparte, con un protocolo de inclusión estricto, al final son pacientes que tienen que cumplir ciertas características para poder incluirse en este tipo de cirugías, tener claro quién sería el líder y quién serían los seguidores, pedir ayuda, y esto es para prevenir y sobre todo para evitar los errores de fijación. Ellos tienen 2 anestesistas en quirófano y un tercero localizado en el área quirúrgica al que se le pediría ayuda, y esto sirve muchas veces para evitar errores de fijación. A lo mejor los 2 anestesistas que están dentro están con una idea fija y el tercero viene desde fuera y aporta otra visión. Establecer unas prioridades dinámicas, y para esto lo más útil es el entrenamiento y la enseñanza en simulación. Y luego hablan de situaciones específicas para los que ellos tienen distintos planes. Uno es la acidosis respiratoria, que ellos van monitorizando una arteria renal, van sacando gasometrías arteriales y su resolución es tener siempre un respirador preparado al lado, por si tienen que hacer una ventilación mecánica no invasiva. Ante una hipoxemia, ellos inicialmente ponen un Ventimask, si no ya usan el Optiflow, un oxígeno alto flujo a flujos bajitos, 20-30, para no dar una presión al pulmón no dependiente, y si no, en último caso, la intubación. Luego, ante la disnea, se le explica al paciente previamente la situación, que inicialmente va a tener una sensación de falta de aire, como si le costase respirar. Al final, el paciente, si se le explica antes, va a saber manejarlo mejor, y si no se resuelve, ellos aumentan la sedación. Luego, la tos. Al final, los receptores de oxígenos están en la pared posterior, en la mucosa de la tráquea y de la faringe, y muchas veces con el bloqueo regional que se hace con la anestesia epidural aumenta el tono vagal, y entonces esto hace que haya ataques de tos. Ellos lo solucionan con perfusiones de lidocaína. Si no va bien, hacen una nebulización de lidocaína al 3-5%, y si no, ya un bloqueo vagal intratorácico. Ataques de ansiedad que pueden dar al paciente, ellos hacen sedaciones con perfusión de remifentanilo y van fraccionando midazolam en bolos. También proponen que se podría usar la dexmedetomidina. Y luego la hemorragia masiva, que al final siguen los protocolos como en otras cirugías de hemorragia masiva. Y por último quería mencionar el modelo Vortex. Al final, la gestión de la vía aérea, el profesional que mejor lo lleva a cabo son los anestesiólogos, pero muchas veces ven situaciones de vía aérea difícil no esperada y aún se relaciona con una de las causas principales de mortalidad en los pacientes. Se ha visto que el 40% de lesiones graves fatales en el manejo están relacionados con errores humanos, con errores de factores humanos. Hay muchos algoritmos, hay distintos algoritmos que, a pesar de tenerlos, aún hay veces que cometemos errores, sobre todo por la sobrecarga cognitiva que suponen estos algoritmos, y más en una situación de crisis. Hay errores de fijación, y fue en 2005 en Estados Unidos, tras el caso Bromley, esta era una paciente que estaba programada para una septorrinoplastia con una anestesia general, no tenía predictores de vía aérea difícil, como mucho decían que no tenía una completa extensión cervical, fue el único predictor, así que no gustó, y al final la paciente fue una vía aérea difícil no esperada, se llegó a una situación de no intubable, no ventilable. Finalmente hubo una parada, se consiguió sacar a la paciente, se acabó consiguiendo intubar, pero al final falleció 2 días después en la UCI. Después de esta situación, Nicholas Grimes, este médico, propuso simplificarlo todo y tener una ayuda cognitiva, que es el modelo Vortex, que al final es simplificar al máximo esta gestión de una vía aérea difícil no prevista, que lo pueda entender todo el equipo y que todo el equipo sepa en qué situación estamos y dónde nos estamos moviendo. Entonces, al final es como un cono con un área verde, que es el área de seguridad, que es, por ejemplo, cuando el paciente está en ventilación espontánea antes de una inducción anestésica, y una vez se empieza esa inducción anestésica, el paciente pierde la espontánea, entramos ya dentro del cono. Ya sea que empecemos, hay 4 líneas de vida, que sea con la mascarilla laringia, con un dispositivo supraglótico o la intubación endotraqueal, y luego el vértice, que sería la cricotirotomía. Ya sea empecemos donde empecemos,
tenemos que ir pasando de uno a otro sin tener un error de fijación. Muchas veces no conseguimos intubar al paciente y en vez de, a lo mejor, como se propone en las guías DAS, que es los únicos algoritmos que proponen parar y pensar, muchas veces en estas situaciones que no puedes intubar, lo que te propone es poner un dispositivo supraglotético, si lo puedes ventilar, para y piensa qué tienes que hacer. Es el único. El resto de algoritmos nunca hablan de detener y pensar lo que se puede estar pasando. Entonces, el modelo Vortex lo que hace es pasar de una línea de vida a otra hasta que consigamos volver a esta línea verde de seguridad. Y bueno, como conclusiones, al final, lo más importante para la gestión de cualquier crisis es estar preparados, tener una planificación previa, que esto nos lleva a la prevención, que es el pilar fundamental de todo. Recordar siempre los 10 segundos de reflexión que te pueden ayudar para los 10 minutos siguientes, que todo el equipo debe estar entrenado y a día de hoy está demostrado que lo óptimo y la mejor manera para entrenar estas situaciones son en simulación. Y nada más, este es el número que he usado y ya está. Manuel, ¿me escuchas? Sí. Bueno, primero que todo,